en este vídeo quería hacer una pequeña charla informal con Alex Pinilla, que bueno, llevamos trabajando un tiempo ya. Sobre todo el foco de esta sesión es que aprendáis un poco y sobre todo no contarlo yo, sino contarlo a través de, o sea, que cuente Alex como las lecciones que ha aprendido, los cambios que ha hecho, porque Alex pasó realmente como lo que hablábamos antes, ¿no? De tener como inestabilidad, de vez en cuando te viene algún cliente, a tener como la habilidad de tener consistencia en poder conseguir clientes de forma consistente todos los meses y entender cómo, o sea, vamos a destripar mucho como la parte que hay detrás, o sea, como todos los cambios más clave que tú has hecho durante todo el proceso trabajando juntos. Si quieres comentar un poco como la situación que tenías al principio y la situación que Sí, tienes ahora, si quieres comentarlo. genial. Pues bueno, me presento un poco. Mi nombre es Alejandro y bueno, dirijo una agencia de marketing digital. Y bueno, más o menos antes de trabajar con Saúl, llevaba unos meses que sí que conseguía clientes y bueno, había tenido clientes que eran pues, gente muy top del sector realmente. Pero realmente era una odisea lo que era el negocio en general porque, bueno, ya profundizaremos un poco, pero conseguir llamadas era muy difícil y cuando digo muy difícil es que más o menos estaba en 3, 4 llamadas al mes y, bueno, y esas 3 llamadas pues a lo mejor sí que tenía un buen cierre, pero de 3 llamadas tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Am, De hecho, ¿cuántas luego llamadas te... tú pasaste? O sea, y ese será como el titular. O sea, tú pasaste como de Sí. vender, porque al final hacías como un montón de cosas, como por Mm, 200 euros, ¿no? Hacías Facebook Ads, embudos, como un montón de cosas súper barato, un rollo todo para todos, que es una de las cosas que yo intento luchar mucho. Y además, pasaste como de 3 llamadas al mes a la primera semana conseguiste como un montón de llamadas. Me acuerdo que sí, encima como muy loco lo tuyo, porque estabas tú ahí como, guau. sí, claro, yo me acuerdo que, pues creo que el mes justo antes de empezar, tú y yo llevaba, no sé si 3, 4 llamadas máximo. Y claro, ten en cuenta que al final, al no hacer el proceso que hemos hecho, las llamadas eran personas que a lo mejor estaban haciendo muy poco dinero con su negocio y en consecuencia, pues las llamadas eran prácticamente una pérdida de tiempo. Si lograbas vender era a lo mejor por tickets de, yo me acuerdo yo, de hasta 180 euros, de 300, o sea, era con IVA incluido, creo que era. No, 300, bueno, si es con IVA incluido, pues 360, ¿no? Lo que sea. En definitiva, era un caos. Y claro, yo me acuerdo la primera semana, estábamos en la primera sesión y me dijiste, bueno, vale, vas a hacer esto, no sé qué, este audio, que todavía sigue dando resultados. Y me dije, bueno, pues me dijo, pues en 5 o 6 días creo que fue, me dice, bueno, pues tienes que hacer como 4 o 5 llamadas y para mí digo, vamos a ver, vamos a ver. Estoy haciendo, o sea, estoy mandando no sé cuántos looms, que era como la estrategia que yo tenía antes para conseguir llamadas, creo que era como 40 al mes y pues lo dicho, de cada 10 looms a lo mejor me agendaba una persona, a que me llegas tú que en una semana por Instagram y demás consiguiese, más creo que conseguí más, ya no me acuerdo, pero que consiguiese 5 o 6 llamadas y, bueno, de personas que realmente me interesasen, ¿no? Entonces, ese fue un poco lo que recuerdo del principio, que luego hubo muchas cosas más, ¿no? Vale, vale, de hecho vamos a contar como los secretos, ¿vale? Porque a mí me gusta ser como transparente. Entonces, básicamente tenemos como un documento donde tenemos, o sea, básicamente lo hemos dividido en 4 secciones, que es captación, ventas, mentalidad y automatización, que al final yo creo que son como los bloques importantes que tiene que tener cualquier persona que venda servicios, cualquier coach, cualquier consultor para que el negocio funcione. Entonces, hemos anotado como todas las lecciones que yo he visto, y esto ha sido un poco consenso, de decir, yo es lo que más he visto que tú has mejorado durante este proceso y tú también como que has añadido, como, mira, esto es súper importante, esto aquí detalles y tal. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente en la sesión de hoy es como aportaros todas las lecciones que Alex ha aprendido para que si tú eres coach, consultor, formador, pues básicamente entiendas porque al final eso son cosas como que a ti te estaban fallando y que por culpa de no entender eso no estabas teniendo los resultados que querías. Entonces la idea es como esas lecciones, obviamente al final la clave está en la implementación, ¿no? Pero el entender todo eso, como que al final salgas de este vídeo y puedas dar un salto y decir, hostia, ahora entiendo un montón de cosas que estoy fallando, ahora entiendo cómo lo tengo que hacer, ahora entiendo el panorama general. Entonces, por eso os digo que a veces vamos a cambiar pantalla y vamos a estar revisando la plantilla, ¿vale? Pero me parece guay. Entonces, si quieres, empezamos sobre todo por la parte, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? De pasar de las 3 llamadas. O sea, habla un poco si quieres como... Bueno, vamos a hablar primero con la oferta, porque al final Uh -huh.
vamos a cambiar un poco la estructura. Al final Claro, llevamos una estructura brutal para justo en el momento del directo genial. hacerla, pero vamos a empezar por la oferta. O sea, Vale, vamos a empezar por la parte de ventas, ¿no? genial. Ah, ¿qué es lo que más te transformó a ti en la parte, o sea, como ese cambio? Porque antes vendías como Vale. un poco para todos, hacías un montón de cosas y ahora sí que veo que tienes como cada vez una oferta, que al final esto siempre hay que ir puliéndolo, pero o Ujú. sea, ahora sí que tienes como una oferta súper sólida. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo te sientes tú? Claro, sí, básicamente para que lo entienda la gente, antes vendía pues básicamente cualquier persona que se colase en el Loom, vamos con todo a ver si puede comprarme algo o a ver si le puedo ayudar de alguna forma. Obviamente hay gente que no le puedes ayudar, ¿no? Pero básicamente para que os hagáis una idea, yo antes pues eso, podía vender desde consultorías que bueno, tampoco estaban muy mal pagadas, por 40, 50 euros la hora, pero no deja de ser migajas comparado con lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces vendía consultorías, a lo mejor una página de ventas, que ahora comentaré algo que puede volar un poco la cabeza, embudos con anuncios y prácticamente le monto el negocio desde cero por 300 euros, cosas así, que al final desgastan mucho, ¿no? Entonces, una anécdota, por ejemplo, de antes de montar la oferta y de que todo estuviese mucho más perfilado en cuanto a la persona que te diriges y realmente lo que haces, pues básicamente un cliente que yo tuve, bueno, creo fueron dos en concreto, una persona de ellas, perdón un segundo que me ha salido una cosa en el móvil, le cobré 180 euros, creo recordar, por una página de ventas, que en el primer mes esa persona facturó 5.000 euros, creo que fue, simplemente con esa página de ventas y para más Inri, si le quieres añadir cosas, cuando yo le decía que realmente viese como el valor de eso, y dice, no, no, pero si yo realmente lo podría hacer solo, no sé qué, entonces es como, vale, te acabo de hacer 5.000 euros y ni siquiera con eso lo estás valorando, ¿no? Entonces eso, No te interrumpa, porque claro, es importante, o sea, porque esto a mucha gente le pasa. O sea, ¿por qué crees tú que te pasaba eso? Porque al final, o sea, yo veo que eso le mm, pasa a un montón de gente. O sea, gente que vende sesiones de, wow, lo que me puedas pagar, el dinero no es importante. Y al final es como, joder, si tú has tenido un proceso de formarte, de aprender, te has vuelto un experto en tu campo, ¿no? O a lo mejor mm, no un super experto, pero joder, tienes resultados o sea, que puedes generarle resultados a la gente que valen mucho más. ¿Por qué crees que te pasaba eso de poner tu claro, claro, yo veo viene por dos partes. En primer lugar, viene por la venta. O sea, si tú haces mal la venta, por así decirlo, si pierdes el marco de quién es el que ayuda a quién y quién es el que está pidiendo a quién, si tú pierdes ese marco y decir, oye, a ver si me pagas, no sé qué, la persona va a hacer, aunque le hagas 30 embudos, si la persona no percibe el valor antes de comprarte, te va a estar racaneando hasta el último momento de decir, a ver cuánto le puedo sacar, porque me da igual cuánto haya pagado, que siempre quiere extraer más de ti sin importar cuánto le hagas facturar. De hecho, lo que te comentaba, esa página de ventas sigue dando dinero, es como la fuente principal de negocio del chico. Y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Generando dinero y bueno, pues simplemente por ese precio, ¿no? De 180 que antes sí que vendía, pero fue como duplicar o triplicar un poco la conversión, creo que fue De eso. hecho, vamos a hablar de eso, porque, por ejemplo, una Sí, cosa que yo también como que trabajé mucho contigo, sobre todo los que estamos en el mundo del marketing, y, o sea, al final esto se puede aplicar a cualquier sector, pero el marketing se entiende muy fácil, es como no vender la acción, sino vender el activo, ¿no? Porque al final es como, porque claro. muchas veces es como, vale, voy a trabajar contigo, imagínate, 3 meses, me vas a montar una página de ventas, me vas a montar una secuencia de email, me vas a montar lo que sea, y la mayoría de veces, que de hecho esto pasa por lo que dices tú, de no entender ventas al final, porque es Mm, como, claro, si no sabes comunicar, al final vender, a mí me gusta decir que es como comunicar el valor de las cosas que tú haces. El problema de la gente es como a lo mejor sabes hacer páginas de venta brutales, pero no sabes comunicarle al cliente final ese mm, valor. Entonces, por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho fue el no vender acciones de voy a estar contigo 3 meses y ya está, o un mes, lo que sea el servicio, sino te voy a generar un activo que lo que dices tú, es como que al final si le generas una página de mm. ventas que a día de hoy le sigue dando dinero, le puedes cobrar muchísimo. Y eso es una cosa como que la gente, entonces, si quieres hablar un poco de Claro, pasar como de hacer acciones a vender activos. claro, ahí está la cosa y sobre todo hay que tener en cuenta que si tú ya desde este primer momento generas como ese marco, esa relación, incluso durante el servicio vas a tener muchos menos problemas y te lo va a agradecer más tiempo, porque yo me acuerdo de decir, no, le pregunté en una sesión, ¿cuántas facturas? No sé qué, 5.000 tal. Y bueno, pues es como, vale, pero como no había pagado lo que realmente valía eso, como que, y tampoco lo había sabido comunicar,
no había visto el valor. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que justo se me dio por el otro, o sea, se me ha girado un poco. O sea, lo de vender acciones a vender Vale, activos. claro, entonces, la cosa es de vender activos es que todo empieza en la venta, bajo mi punto de vista, porque si tú no eres capaz de hacerle ver a la persona cuál es como el trasfondo de lo que va a repercutir, ya no solo en un mes, porque en un mes, si por ejemplo cobras 3.000 euros por un embudo, si ya ese mes estás generando 3.000, ya a Ujú. la persona no le va a parecer caro, simplemente porque no solo el primer mes donde va a haber beneficios, sino va a haber el mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Y al final un embudo no es cuestión de que te vaya a funcionar solo 3 meses, te va a funcionar mucho más. Claro. Entonces, a la hora de vender un activo, los beneficios obviamente puedes cobrar más y al final ten en cuenta de que la persona no lo va a ver como una acción aleatoria, que creo que es como lo Claro. explicas tú, de tal forma que va a haber mucho más implicación por tu cliente, porque va a tener más paciencia. Es como, si tú ya sientas como las expectativas del cliente de que tú lo que montas es a largo plazo, si por ejemplo, que al final esto en marketing pasa, no toda la primera tiene que salir, si ves que la primera vez no te ha salido del todo guay, pues el cliente de por sí ya va a tener paciencia porque, vale, es algo a largo plazo, no era simplemente pagarte y que ya empiece a salir dinero por un tubo de anuncios. O sea, es un poco que obviamente el resultado lo tienes que dar porque al final es tu negocio, pero es con más paciencia y sobre todo con que la persona esté implicada. Entonces, ese sería como el principal cambio. Qué guay. De hecho, vamos a hablar de ventas, porque esto que has dicho, al final, por ejemplo, yo una cosa que también suelo hablar mucho es la idea de que, claro, tú al final también cobras más barato y toleras más cosas en tus clientes, en parte porque no, o sea, como no sabes vender, no tienes la capacidad de rechazar clientes, ¿no? Que, por ejemplo, una cosa que te pasaba al principio, ¿vale? Que mira, esto es un consejo para todo el mundo, o sea, yo me acuerdo cuando vendías como a 300, cuando empezamos a subir precio, me acuerdo que hacías prácticamente todas las cosas que no eran como importantes del proceso, como que en cierta forma las hacías, pero cuando llegaba el momento de disparar y subir precio, o sea, era como que tuvimos una temporada que te costaba un montón. Y yo me acuerdo que te decía lo de sacrificar o sea, la técnica de sacrificar el cordero, pero al final es verdad. O sea, sacrificar el cordero, ¿vale? Para los que nos estéis escuchando, es como cuando tú tienes gran demanda, porque tienes como más gente agendada a veces de la que puedes gestionar o porque tienes un proceso para poder agendar a gente de forma recurrente, te puedes permitir en algunas llamadas, como si cobras 300, pues decir, pues te voy a cobrar 1000. Y eso es un ejercicio que yo te dije que hicieras, ¿vale? O sea, ahora nos comentas un poco la primera vez que lo hiciste, cómo te sentiste y tal, pero la idea con eso es como que si tú vendes a 300, la mayoría de veces es porque no te atreves a vender a 1000. Y no te atreves a vender a 1000 porque si te llega una persona cada 2 meses, no le vas a decir a 1000 ya arriesgarte a que no te compre. Pero cuando empiezas a tener demanda, empiezas a entender de ventas, empiezas a saber ya cómo tener el control. Por ejemplo, ese ejercicio, coméntanos si quieres un poco como la primera vez que subiste precio, porque yo me acuerdo que o sea, me llamaste o me enviaste un WhatsApp o algo y me dijiste, tío, me siento súper raro, no sé qué. Pero es verdad que a partir de ahí, yo no sé si lo has pensado más veces, pero automáticamente empezaste como a subir más el precio. Claro, el hecho de pasar del paradigma de no poder permitirte perder una llamada, porque, pues te pongo en mi caso, era, a veces me cancelaban el Calendly, que era como la forma que yo tenía de que me agendasen, y era como, buah, ya me jodía si me pasabas un domingo, me jodía por completo el domingo, porque es otros Looms, qué tal, que no sé qué. Entonces, claro, parte de la base que si tú no tienes como un proceso recurrente para generar llamadas, tú vas a estar más tenso en la propia llamada porque no tienes como abundancia en ese aspecto, ¿no? No tienes como mucha cantidad y no tienes por dónde escoger. Entonces, claro, el hecho de permitirte subir el precio, aunque te sientas todavía incómodo, si tú partes desde ese punto de vista, mentalmente como que tienes como esa parte de ti que te dice, bueno, no pasa nada, en el peor de los casos puedes volver atrás, aunque lo ideal sea que avances, ¿no? Y que no te bajes el precio porque si no es como estás en círculos todo el rato, ¿no? Entonces sí, yo me acuerdo, creo que fue como a las 2 semanas de empezar, es que no me acuerdo exactamente las fechas, pero me dijiste, vamos a vender a 1.000 euros. Bueno, la primera venta no fue a 1.000 euros directamente, pero fue como conseguimos esas llamadas, pasé de, pues lo dicho, ¿no? De 3 en 2 llamadas, creo que tuve un lunes hasta con 6 llamadas, no lo he vuelto a hacer, ¿eh? Porque acaba reventado, pero a las 2 semanas ya vendía 700 y sucede una cosa que es muy chocante, que es decir, oye, hay gente que realmente lo quiere pagar, porque generalmente estás acostumbrado, que no sé si alguna vez bueno, no soy el único, seguro que le ha pasado, que es, siempre te dicen, es que me viene muy mal, es que no sé qué,
Y claro, luego cuando vendes a 1.000 euros o incluso a más, te das cuenta de que la gente está dispuesta a pagar 5.000, 6.000 euros, que me ha llegado a pasar en una llamada que me decía, pues yo pensaba que iba a costar estos 6.000 euros y te quedas como, ojalá pudiesen ser todos los días así, ¿no? Pero de momento no. Eh, pero sí, es como te rompe por completo el paradigma de lo que puedes ofrecer y de lo que realmente vale y de lo que la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Porque si todo el mundo te dice que puedes cobrarlo, pero no tienes como pruebas, no te lo terminas de creer, ¿no? Entonces, eso De sería hecho, como, sí. al final, por ejemplo, yo esto es ya a título personal, a mí una cosa que me pasó es que cuando, o sea, la primera vez que subí precios, o sea, yo tenía un infoproducto automatizado, una formación de captación en Instagram y me parecía que daba como mucho valor para el precio que tenía y un día se me ocurrió como en plan de a partir de ahora, o sea, duplicar precios, pero sin añadir nada. Y yo estaba súper acojonado pensando, digo, wow, si duplico precio, digo, me va a costar mucho más vender, voy a tener muchas más objeciones, y fue totalmente lo contrario. O sea, para mí, de hecho, yo un poco a raíz de ahí, como empecé ya a plantearme como ciertas bases de mi negocio que no estaba como haciendo bien, y básicamente lo que me ocurrió fue eso, que cogí y, o sea, como que incluso me venían mejores clientes. O sea, dupliqué precio y no solo no tenía que rebatir tantas objeciones de personas, sino que es que además la gente que me venía eran mejores clientes. Y decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no he hecho esto antes? Y por eso también, como que al final me volví así como rollo fan de es mejor vender, o sea, es mejor ser casi como el más caro de tu Mm, industria que ser como o sea, que competir a precio. Porque al final, claro. o sea, siempre puedes añadir más valor Mm, que restar. Vale, te quería otra cosa importante, ¿vale? De hecho, a ver, un segundo que tengo aquí. Y bueno, mientras tanto que estás buscando eso, que quiero añadir una cosa, Vale, incluso es que cuando cobras barato, a mí me llegó a pasar cuando vendía los embudos con anuncios y demás, me llegó a decir la chica que le cobraba 300, que oye, cuando terminamos y ya el embudo generaba llamadas y más, me dijo, oye, pero ¿me puedes como enseñar cómo funciona lo de Facebook Ads y tal? Y digo, y ya ahí ya había terminado o sea, había justo terminado el servicio, pero ya estaba en el mentoring, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puede ser que incluso, aparte de cobrarte 300 euros por una cosa que es que no vale ni, o sea, no puede valer eso nunca, además te pida como que le des más, o sea, es como, pero porque es el frame realmente. O sea, si tú claro, entras a la llamada con el frame de yo estoy aquí para servirte porque no me lo creo, porque voy a hacer todo lo que me pidas, pues el frame que tienes después trabajando con el mm, cliente, que de hecho esto no estamos hablando en la llamada, pero otra cosa que también creo que como que has aprendido un montón es como más a gestionar clientes. Porque me acuerdo mm, al principio que era como que hasta los clientes que cerrabas pero que yo creo que eso le pasa. O sea, yo eso lo he aprendido a base de meterme hostias con clientes. mm, Y es como si tú no tienes, o sea, si tú no te lo crees y tienes como la autoridad de, oye, mira, yo hago esto, esto no lo hago, esto funciona así, si me pasas un documento no me lo puedes pasar por WhatsApp, ¿vale? Tenemos un proceso para que me lo subas a la carpeta y lo trabajemos. Porque la gente es como que si no tienes esas líneas, y esto lo digo porque para todos los que nos escuchen, o sea, a mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiese explicado al principio, porque al final es como que el marco, ¿no? El frame ese con el que tú empieces la relación con el cliente va a determinar cómo se comporta el cliente contigo. Yo de hecho he visto que cuanto sí, más caro cobro, cuanto más estricto soy, en plan de, mira, no puedes hablar conmigo X días a la semana, de esta forma, no me puedes enviar audios de 10 minutos, ¿sabes? Es como más lo aprovechan ellos incluso, ¿sabes? mm, sí, sí, 100%. Vale, siguiendo con las ventas, porque una cosa que esto me gustaría, o sea, si conseguimos que esto la gente lo entienda, ya brutal la charla. Y es el tema de la subcomunicación. Porque yo me acuerdo al principio cuando hacías las llamadas de venta, ¿vale? Porque, o sea, bueno, un poco para los que no sepáis, el proceso es como que muchas de esas llamadas se graban, obviamente respetando la confidencialidad, y para que después, o sea, te podamos dar feedback sobre las llamadas, ¿no? De qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, todo Mm, eso. Entonces, yo me acuerdo que al principio era como que, o sea, tuvimos como un periodo en el cual para que aprendieras como las subcomunicaciones, ¿no? sí, Porque claro, en una llamada lo que se está diciendo a veces no es lo que realmente está pasando y tienes que tener como la habilidad de entender, de decir, vale, esta persona me está diciendo que no tiene el dinero, me está diciendo que el problema está aquí, cuando realmente el problema está en otro sitio. O sea, ¿qué es lo que has visto tú que has...? Porque ahí, o sea, yo me acuerdo, de hecho, mm, hace poco cuando dijiste, hostia, lo tengo ya porque tú has crecido mucho ahí, cuando dijiste en plan de, hostia, acabo de pillar esto y ahora es como que en las llamadas no sé si dijiste como que los mm, cada la primera o algo así, porque es una cosa que hablamos, que a mucha sí. gente como que le cuesta de pillar, pero tú en cuanto lo pillaste fue como, ¡pum!, subidón en cuanto a resultados con llamadas. Entonces, si quieres, Sí. comenta un poco.
Claro, a ver, es que todo parte cuando tú, bajo mi experiencia, ¿no? Cuando tú no eres capaz de estar pendiente de estas subcomunicaciones, que lo que podríamos decir es las subcomunicaciones, no sé si lo podríamos llamar como está lo verbal, que él te dice a la persona, y lo no verbal, que es lo que realmente le importa a la persona. Entonces, si no pillas eso, es muy jodido que vendas. Entonces, lo que sucedía era que, claro, si tú no partes de la mentalidad correcta a la hora de ir a las llamadas, tú estás enfocado en vamos a vender, vamos a vender, vamos a vender, a ver si cae la venta. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás así, es imposible que te salga bien porque estás ansioso, no estás pendiente realmente a lo que te dicen, ni verbal ni no verbalmente. Entonces ya te podrás imaginar que no hay venta por ningún lado. Entonces, ¿cuál fue el proceso para pillar más eso? Pues básicamente yo creo que todo parte de autoanalizarte, de decir, vale, ¿por qué, cuando vuelvas a escuchar una llamada, decir, vale, ¿por qué has sido tan cabezón, ¿no? Por la expresión de decir eso cuando realmente te estaba diciendo A, tú le dices B y luego te vuelve con A y tú le vuelves a hablar de B, es como no hay comunicación en ese aspecto, ¿no? Entonces, en primer lugar sería como esa parte de mentalidad de saber escuchar y saber autoanalizarte y por otro lado, como saber tener más empatía por la persona, porque al final es que no, o sea, la venta no va de ti realmente. O sea, sí que pones, al final sí que aportas y sí que dices un poco lo que ves que tiene mal la persona y demás, pero prácticamente lo que te dice que quiere la persona te lo dice ella. O sea, tú en ningún momento estás forzando a la persona porque digas, no, porque me tienes que comprar y como hacemos con otra persona en mentoring que le mete el programa por la boca, ¿no? Este ya no pasa, pero bueno, cosas así, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo vería como es eso, más que nada es la parte de mentalidad y obviamente si la parte técnica no la sabes de cómo puedes ir orientando, cómo tiene que ser el frame de la llamada, todo este tipo de cosas que al final te las da la práctica, pues no lo vas a pillar y al final, pues si no pillas ese proceso, no vendes. Entonces, eso sería un Claro. poco todo. Y yo creo que esto también parte, no sé si tú coincides, en que mucha gente está acostumbrada como a seguir un guión y ya está. O sea, porque yo creo que esto incluso, o sea, al principio le pasa a todo el mundo. Es como te dan un guión, te dicen, vale, esto, o sea, o sea, yo qué sé, la llamada tiene como 12 partes, ¿no? Primero tomas el control, después le dices los objetivos de la llamada, después no sé qué. Y la gente es como que sigue eso, pero se pierde como la parte de conexión con la persona. Y todo esto a nivel de mentalidad, o sea, ¿te acuerdas? Yo siempre digo, es Claro. como, primero la llamada, desapégate 100% del no. Es como, o sea, del no o del sí. Es como tú al final estás en la llamada como rollo doctor para diagnosticar qué es lo que realmente le pasa a esa persona. Y de hecho mucha gente como que no llega a entender eso porque está en modo compra mi programa o compra mi producto. Y es como, la llamada no es eso. La llamada es, hay una persona que ha confiado en mí lo suficiente como para venir a llamada y creer que le puedo ayudar, lo cual respeto total por esta persona porque quiere cambiar su vida, quiere mejorar, quiere ver si hay soluciones para esto. Entonces voy a ponerme como a analizar a esta persona. Y yo creo que a mucha gente lo que le pasa es como que sigue el guión y o sea, en el procesamiento de entender el guión y decirle las cosas, ¿no? Como que se le olvida el objetivo real de la llamada. Entonces se ponen a... Es como, hostia, me ha dicho esto, tengo que decir esto. Ostras, me ha dicho una objeción. En su mente es como buscan, vale, al final del guión ese que me dieron, donde estaban las objeciones, cuál era la respuesta a esa objeción, no sé qué, y se la cuentan. Pero claro, se olvidan en plan de, pero es que esa persona o sea, tiene como una emoción, tiene una cosa que es lo real y no estás teniendo una conversación real con esa persona de, oye, ¿quieres que te ayude? ¿Te puedo ayudar? ¿No? O sea, Sí, yo sí, creo que sí. es muy parte. Y Claro, eso, lo que has dicho tú, eso es con práctica. O sea, al final eso es como haciendo llamadas, que te den feedback personalizado, ver las tendencias que tienes, porque después, como hemos visto, o sea, en el mentoring hay gente que es más como que tiende como a empatizar un montón y se olvida como de generar autoridad y de tener como ese marco, y hay gente que es al revés, que es como pero después no empatiza. Entonces también eso es muy importante ahí. claro, lo primero que me gustaría añadir, obviamente, si no tienes un script, es mejor tenerlo a no tener nada y presentarte a la llamada y decir, bueno, vamos a hablar. O Claro. sea, es obviamente mejor tener un script, pero claro, es lo que dices tú, o sea, si no tienes un entendimiento de no el script, sino las fases por las que tiene que pasar el cliente de, vale, pues primero tienes que hacer esto, o sea, no es desde la palabra, sino desde entender qué es lo que tiene que suceder para que desde el punto A al punto B te compre. O también hay que tener una cosa clara, que no todas las llamadas tienen por qué terminar en venta, porque simplemente tú los descualificas. Yo tengo algunas veces llamadas que digo, esta persona no está como en el momento de
trabajar conmigo, porque básicamente para mí sería un jaleo a nivel de darle resultados. Y por otro lado, porque también, o sea, tú, si esto si se puede decir así, le puedes, mediante una llamada de venta con técnicas así, le puedes hacer creer, entre comillas, lo que sea a cualquier persona, pero obviamente no sería ético hacer eso si luego no le puedes dar resultados. O sea, como que te estás Claro. capando el negocio a largo plazo, ¿no? Entonces no merece la pena hacer ese tipo de estrategias, básicamente, pues primero por ética y segundo porque es que no merece la pena, ¿no? Entonces, claro, el tema del script es algo que yo sí que he tratado de utilizar y me he visto 1 millón de scripts de 1 millón de personas, audiolibros, no sé qué, y ahora qué te dice este hombre, y ahora qué te dice. Y al final, la mayoría de procesos son similares, pero lo que veo yo como el valor es, y la diferencia está en saber entender a nivel profundo cómo es el proceso y de que yo, por ejemplo, en los primeros 3, 4 minutos de la llamada, ya por la forma de respuestas que te da, si Claro. ya tienes cierto nivel, es decir, vale, como que lo vas encasillando y vas diciendo, este va al cajón A, el B, C, o sea, como que Claro, ya vas viendo qué tipo de perfil es y cómo puedes orientar más la llamada en ese aspecto. claro. Eso ya es como un nivel de friki de haber hecho muchas llamadas, ¿sabes? Claro, pero ves, eso es otra cosa que al principio a ti como que te costaba, ¿te acuerdas? Que, o sea, yo te decía, tío, cuando acabes una llamada, tienes que como, o sea, analizar y sacar como patrones de esa llamada. O sea, a lo mejor cuando tienes una no, pero cuando empiezas a hacer llamadas de forma recurrente para vender tus servicios o tu mentoring o lo que sea, o sea, al final es como que la gente la empiezas a clasificar en diferentes perfiles. Y la mayoría de gente ese paso se lo salta. Es como que, primero, no tienen, ahora vamos a hablar de captación, ¿vale? Adelantamos ya. De hecho, una cosa que se me ha ocurrido es que después con el vídeo voy a juntar también como las lecciones, ya que las tenemos escritas como a modo de documento o de guía, porque seguramente no nos va a dar tiempo a verlas todas y me parece guay. Y eso, después hablamos de captación. Lo que me refería es eso, es como cuando empiezas a tener como llamadas recurrentes, puedes ver patrones y lo que dices tú, o sea, sabes cuándo sí cualifican y cuándo no. Y una cosa que he visto que también a la gente al principio le cuesta de aprender es como igual que tienes que aprender a mejorar las llamadas que sí, ¿no? O sea, como aprender a cada vez cómo explicar mejor tu oferta, conectar más con él, generar más autoridad. Tienes que aprender a cerrar cuanto antes a los que no, que yo creo que eso tú ahora lo haces muy bien, pero al principio y sobre todo la gente que empieza es como que cualquier persona que esté en la llamada intentan venderles. Y es como si, o sea, lo que acabas de decir tú, es como si ves banderas rojas y ves como, ostras, por ejemplo, para mí, o sea, yo en el momento que no estoy en el que estoy en la llamada, si veo que por lo que sea la persona tiene la mentalidad de ganar dinero rápido, y hay indicadores que yo esto lo aprendí a través de hacer llamadas, hacer muchas llamadas y ver, ostras, mira, toda la gente que tiene como estas ideas, por lo general suele tener la idea de ganar dinero rápido. Entonces le pregunto, indago un poco y si veo que sí, es como en lugar de seguir la llamada, lo que quiero es cerrarlo cuanto antes. Primero, para no perder yo tiempo y segundo, por lo que dices tú, porque a lo mejor, imagínate, para mí, alguien que quiere ganar dinero rápido no se va a comprometer con el proceso. Al final lo único que te cambia y que te transforma el negocio es que tú te comprometas con un proceso y te pasas un tiempo haciendo cosas, porque al final o sea, las ventas, el ganar más, el crecer el negocio es el resultado de unas acciones, no es de repente llega el dinero. Entonces, Sí. eso es importante también. Claro, y bueno, ya no solo el cerrar la venta, sino ten en cuenta que a no ser que vendas un programa en el que tú te olvides por completo a la persona, si Claro, vendes un mentoring, si vendes un servicio, que es mi caso, si vendes algo en el que tengas contacto con la persona y estés en contacto realmente, hay personas con las que no claro, merece la pena. Yo, de hecho, tuve un caso que la persona me compró, ya me había dado como muchas banderitas rojas en la llamada, las ignoré porque quería cerrar el cliente, empezamos a trabajar, me pagó una parte y, y a las 2 semanas digo, bueno, pues ¿qué hacemos? O sea, si vas a seguir así, no lo dejamos. Al final acabé echando al cliente, ¿no? Entre comillas. eso mola, Entonces, eso mola cuando te puedes permitir echar a los clientes. Madre, pero claro, eso, o sea, más que nada o sea, el tema de echar a gente, no echar de no, malas claro, maneras, sino, pero de forma educada y saber, oye, no te puedo ayudar, hasta claro, luego, claro, no claro, sé pero es que qué. al final eso, o sea, al final yo siempre digo que lo importante es tu misión, o sea, tú tienes como, tú quieres ayudar a un grupo de personas y quieres juntar a personas que tengan como mentalidad afín, entonces si viene una persona de fuera, es lo de las manzanas podridas, ¿no? O sea, si tú tienes Mm, una cesta con un montón de manzanas que están también, si pones una que no, al final es peor para la integridad del grupo, ¿no? Entonces eso es importante. claro. Vamos a pasar a la parte de captación, ¿ok? Que también hay Ujú. cosas muy interesantes. Sobre todo,
bueno, aquí tenemos escrito como sobre todo la parte de hacer distinciones, ¿no? Que eso es una cosa que al principio te costaba un poco más, pero o Sí. sea, cada vez como que tú incluso al final me decías, mira, Saúl, o sea, ya es como que tengo súper fichado cuál es el perfil de cliente y sobre todo como a lo mejor la importancia de tener como, o sea, como de tener un sistema, porque yo veo que la mayoría de veces la gente ni siquiera plantea la captación, ¿vale? O sea, las personas que venden servicio, que venden... O sea, yo he visto que la principal estrategia de captación es, pues yo hago cosas aleatoriamente y a veces, por suerte, ¿no? Alguien pues me dice, oye, mira, que quiero que me hagas una página web, oye, mira, Mm. que quiero que me des una sesión de coaching, oye, mira, entonces sobre todo el cómo te ha cambiado a ti el tener como una estrategia de decir, vale, sabemos que si envío X mensajes a X perfil, el Mm. tener claro cuál es ese perfil, el tener después, o sea, que, Claro. o sea, Claro, comento un poco primero qué había hecho antes, vale, porque si vale, hay personas que también tengan agencias, pues a lo mejor les llama la atención. Bueno, ya había vale, probado desde a mandar mensajes por directo por Instagram de una forma que no funciona, básicamente, porque hay formas que sí, hay cosas que funcionan y cosas que no, ¿no? Había probado emails, había probado Looms, había probado mensajes por LinkedIn y curiosamente quizá una de las cosas que peor me vino fue que mágicamente una semana me funcionase una de ellas. Pero claro, fue una semana de 3 meses que lo estuve aplicando y bueno, pues generé ventas, ¿no? El primer mes creo que fue 2.000 euros, algo así creo que hice, simplemente con esa estrategia. Entonces, claro, te da la sensación de decir, va, esto ya tengo la forma de captar clientes, ahora simplemente subir precios y a la mierda, ¿no? ¿Qué sucede? Que no, que luego cuando pasó 2 semanas creo que fue, por no tener conocimiento real de cómo es el proceso, luego dejó de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú obtienes resultados sin entender cómo es el proceso? Que no tienes control, entre comillas, sobre él y cuando deja de funcionar, pues saltan las alarmas, el negocio deja de funcionar y demás. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Pues emails, había conseguido algún cliente, por LinkedIn, pues lo que dices, alguna vez me hablaban, agendaba llamada y algún cliente salió de ahí, alguna recomendación también me salió, pero ten en cuenta que tampoco es como no puedes basar un negocio en ese tipo de estrategias porque, por ejemplo, en verano suele ser un mes malo o un poquito más bajo de lo normal y ahí si no tienes un sistema no vas a hacer nada, ¿no? de Entonces, hecho, un matiz, porque has dicho una cosa que me parece como súper importante. De hecho, yo como todo lo que hago lo intento como enfocar en ese sentido, incluso a expensas de que yo he estado meses a lo mejor perdiendo dinero con cosas, o sea, con objetos brillantes que a lo mejor di con la tecla y podía haber explotado más, pero siempre he elegido como lo que acabas de decir, o sea, quiero entender cómo funciona, porque si te fijas, lo que casi todo el mundo busca es como estabilidad. Lo que dices tú, a veces ocurren cosas que son como objetos brillantes o a lo mejor que estás como, o sea, yo qué sé, como que estás en el momento adecuado con la estrategia adecuada y lo pruebas y por lo que sea, en ese momento funciona, pero si no lo entiendes, al final es como pan para hoy, hambre para mañana. O sea, mm, lo que queremos es buscar como la consistencia. De hecho, yo hago tanto énfasis como en explicar, o sea, yo por ejemplo, la forma que tengo de abordar el marketing es como entender los principios fundamentales, un poco lo que cuenta Elon Musk, ¿no? De desarrollar todo a raíz de unos principios, porque es como si no lo entiendes, si no, o sea, por ejemplo, si envías un mensaje, porque de hecho, curiosamente, algunas estrategias que tú haces ahora las hacías antes. Por ejemplo, lo de enviar mensajes por Instagram o lo de los looms. La cosa está como que no es lo mismo hacerlo porque has visto que te salta un anuncio y de repente lo haces, o hacerlo porque tu amigo lo ha hecho y no sé qué y no entiendes nada, pero tú lo haces, que decir, vale, esto es parte o sea, como tengo un proceso y en esta parte tiene sentido enviar un mensaje de esta forma, con estas condiciones. ¿No? O mm, sea, como que eso es súper, súper, súper importante. Y es verdad que esto la gente como que... Y tú, por ejemplo, una cosa, y aquí te lo digo a título personal, que te felicito muchísimo porque tú siempre has tenido esa mentalidad de quiero entenderlo. Porque incluso hay gente que entra a trabajar conmigo y busca como el resultado súper rápido. De mm, no, 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 o sea, es como a mí dime qué es lo que tengo que hacer, yo lo hago, pero no lo entienden. Entonces, como es que hasta que no lo entiendes, claro, o claro. sea, yo lo que te decía es como yo no te quiero enseñar a ti a tener el resultado y ya está, quiero enseñarte a que lo entiendas y darte Mm, feedback para que tú mismo, si en algún momento te deja de funcionar, que te puedas corregir. mm. Claro, a Entonces, mí, sí, dime, sí, no, dime. no, eso. Claro, a mí lo que me sucedió fue algo que, a ver, en retrospectiva sí que motivó mucho,
que fue pues el primer mes así que te pones a vender más en serio, pues haces 2.000 más o menos euros. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya te crees buah, pues qué fácil, o sea, mando aquí 4 vídeos y ya tengo como el proceso montado y ya pues el negocio ya está hecho, ¿no? En el Ujú. primer mes. Entonces, claro, al final, si tú no, o sea, lo primero que veo como más importante es saber el proceso por el cual una persona va a estar interesada en hablar contigo y cuáles son como las condiciones que tienen que suceder para que eso al final se acabe dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues entender mucho a quién te diriges, qué es lo que realmente le interesa, en qué contexto la persona va a estar interesada, porque si tú ves un poco sus redes sociales, yo ya soy capaz de ver un poco a una persona si me va a responder o no en función de ver su perfil. O incluso, aún más friki, cómo va a ser la llamada en función de cómo sea su perfil. Que eso creo que hay poca gente que lo haya hecho. Está un poco mal decirlo, ¿no? Pero considero, o al menos en gran parte, que sí que sé cuál es cómo va a ser la llamada, ¿no? Una vez ya le mandes ese audio o ese mensaje, lo que sea. Ujú. Entonces, creo que, bueno, no sé si hay algo que quieras que añada o es que principalmente eso es un poco O lo sea, ¿tú que... por qué crees como que antes, o sea, cuál crees que es la diferencia entre que antes, por ejemplo, no supieras? Porque al final tu cliente también estaba en redes sociales antes. O sea, ¿por qué crees como que antes eras Sí, incapaz claro. de encontrarlo? Porque yo creo que esto le pasa a mucha Vale. gente. Es como mucha gente, o sea, el cliente está. O sea, ¿cuál es la diferencia entre en que antes estuviera ahí y no supieras cómo captarlo y ahora esté ahí y sí que sepas qué decirle, cómo decirle las cosas para que te diga, sí, venga, Alex, vamos a llamar? O sea, ¿qué crees que ha cambiado ahí? Claro, eso es la cosa. No es lo mismo, o sea, en mi caso era, oye, pues cualquier persona que ponga coach en su descripción, a mandarle mensajes. Pero ¿qué es lo que sucede? En mi caso, cualquier coach no está en el punto de querer automatizar las ventas o no está en el punto en el que yo le pueda dar resultados. Por ejemplo, cualquier persona que no, o sea, cualquier coach, yo no le puedo dar resultados básicamente porque tienes que tener ciertos requisitos. Tienes que tener una oferta, tienes que tener un nicho, tienes que haber hecho ciertas cosas y a nivel de mentalidad también. Entonces, un poco por la forma que sea el perfil, tú más o menos lo vas saliendo. Obviamente, hay veces que he prospectado y me dicen, oye, pues estamos en las 6 cifras al mes. Y digo, bueno, pues a lo mejor aquí me cola un poco, ¿no? Pero por lo general, obviamente, está bien hecha. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues una vez ya entiendes qué condicionantes tienen que pasar para que cuando tú le hables le interese, pues por ejemplo en mi caso, oye, si nunca han probado nada de automatización, es muy difícil que en una sola llamada se vean como interesados en ese aspecto. Si ves que simplemente se están enfocando como en la estrategia de subir contenidos y a ver qué tipo de cliente le llega, es muy difícil como que luego tomen la decisión de trabajar contigo porque es como están haciendo A y tú les quieres llevar a Z. Entonces es como Esa completamente fue la opuesto. importante que nos dimos cuenta, ¿te acuerdas? Claro, sí, 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 es que cambió por completo realmente Claro. las llamadas. Al final, Claro, con las distinciones, porque yo esto lo explico, ¿no? O sea, tú lo sabes de sobra, o sea, como hacer distinciones. Es como, por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta es que tú, gran parte de la prospección que hacías era gente cuya estrategia para vender era yo hago contenidos y rezo. Y claro. te acuerdas que casi todas las llamadas, que de hecho tú me decías, pero es que, o sea, cuando termino las llamadas, ¿cómo aprendo a hacer distinciones? Y ahí me acuerdo que de hecho yo creo que ese fue uno de los puntos en el que lo pillaste, Sí, que fue la idea de decir, por ejemplo, o sea, te das cuenta que casi toda la gente que te viene que hace contenidos y nunca ha probado ninguna estrategia de ventas, es muy difícil que tú le convenzas de que una estrategia de ventas es lo que necesita porque todavía no ha comprado esa idea. Y eso tiene que ver también con lo que explicamos mucho de o sea, como que mucha gente intenta como convencer a la hora de prospectar y es más una mm, cuestión de encontrar. Es decir, tú no haces una llamada con cualquiera y en la llamada, o sea, por ejemplo, la persona que hace contenidos y su mera estrategia de ventas y de llevar el negocio es yo hago contenidos y ya me lloverán los clientes. O sea, esa persona, claro, si vas a llamada con ella, con esa persona, la vas a tener que acabar convenciendo, que ya te digo, o sea, con lo que explicamos de llamada, de los puntos de ruptura, de encontrar las creencias y tal, mm, le puedes avanzar en el proceso, le puedes despertar como cierto interés, pero es muy difícil que lo convenzas hasta el punto de que diga, wow, es verdad, necesito una estrategia de ventas. Sin embargo, si coges a gente como lo que vimos, mm, que ya ha probado a grabar un vídeo de ventas, que ya ha probado hacer unas páginas para montar un embudo o algo, es como que mm, esa gente ya ha comprado esa idea. Entonces es más fácil, en lugar de convencer a la gente, que es muy, muy improbable, que encuentres a la gente que ya está convencida y mm, que tú hables con ellos. Es mm. verdad que eso, yo creo que ahí, ese punto fue como súper Claro. clave y de ahí como que ya
también como cambió mucho, sobre todo el tiempo que destinabas a esa gente que no... Claro, y ya no solo eso, sino que yo recuerdo hace ya unos meses de esto, pero que incluso cuanto más específico vas a ser, menos personas te van a responder al audio, pero más efectivas van a ser las llamadas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en tema de marketing de contenidos o personas que siempre estaban enfocadas en marketing de contenidos, yo me acuerdo que hubo como un día, creo, un viernes creo recordar además, que yo mandé 10 audios o 8 y las 8 fueron llamadas. O sea, como, ¿en qué caso podría ir mejor esto? Pues claro, luego cuando te presentas a las llamadas, ninguno como estaba interesado cuando yo le comentaba qué podría hacer y qué no podría hacer, no le interesaban. ¿Qué sucede? Que, pues, por ejemplo, esta semana ya, aplicando bien lo que hemos estado, esta semana, por poner un ejemplo, 2 llamadas, 2 cierres. Entonces es como, vale, te interesa hacer mejor las distinciones, ¿no? Como estábamos hablando. Merece la pena, sobre todo el proceso de aprendizaje, más allá de que ahora mismo, aparte de lo que es la prospección, ya solo estoy dejando más de lado, lo tengo con el embudo, que al final es a lo que me dedico y es lo ideal, ¿no? En este caso, ya no solo hacerlo de forma manual, que lo entiendas, sino hacerlo de forma automática y que lo entiendas también, pues son también... Vamos a pasar a eso, porque al final un poco el objetivo, ¿no? O sea, yo siempre digo que primero hay que empezar en parte en orgánico, porque es como, claro, al principio tú, pues si no tienes como el encaje entre lo que es el nicho, el mensaje y la oferta, claro, cuando después pasas a automatizarlo es como que automatizas, ¿no? Claro, claro, el proceso que yo, o sea, la diferencia principal que yo tuve fue que, claro, si tú no entiendes qué es lo que realmente, ni primero ni qué tipo de distinciones tiene que tener o qué tipo de condicionantes tiene que tener la persona, si no entiendes eso, por ejemplo, cuando vas a hacer publicidad, lo había probado antes, creo recordar, y algún resultado te da, pero a lo mejor son 5 veces más ineficiente que si lo haces de esta forma. También, claro, si tú no sabes qué es lo que realmente le puede como hacer reacción emocional y le puede generar como esa chispa de decir, este me mola lo que está diciendo, si tú lo pones en un vídeo, no porque sea un anuncio, esto lo digo siempre con mis clientes, no porque tú metas anuncios, tienes por qué generar dinero. O sea, es, Facebook es como gasolina. Si tú le echas gasolina a agua, o a algo que no prenda, pues no va a prender. Pero si le echas gasolina y prendes la mecha con algo que es potente, pues ahí sí que se ven resultados. Entonces el proceso de automatizar fue un poco más lento de lo que yo esperaba, eso sí que es verdad, pero es eficiente. O sea, una vez, sobre todo lo más importante es conocer, incluso antes de hablar con ellos, qué es lo que tú crees que le va a Claro, generar como claro, esa emoción, ¿no? Lo que realmente le interesa. Entonces, claro. una vez ya como conoces más a la persona que a sí misma, por así decirlo, ahí es donde realmente los embudos funcionan y Claro. funcionan muy bien, realmente. Es que esto es lo que dices, o sea, no es sexy porque la gente quiere pasar como de repente a todo automatizado, vende un montón, pero es como al final es que tienes un proceso de aprendizaje. Y por ejemplo, una cosa que tú has hecho muy bien es como dedicarte plenamente a ese proceso de aprendizaje, de decir, vale, voy a hacer las distinciones y cuando haga las distinciones entonces podré automatizar, porque es que al final es como construir la casa por el tejado, o sea, mucha gente es como, no, es que me gustaría como que, de hecho, yo conozco a muchos coaches, consultores y tal, que la primera estrategia que tienen es como, pues voy a contratar a alguien que me haga Facebook Ads o voy a contratar a alguien que me haga, pues que me envíe 1 millón de mensajes automatizados o que me haga un scrapping, por ejemplo, de correo, de dónde, o sea, te lo digo, o sea, Sí, sí, hoy sí. o sea, hablando con unas personas, he visto que una persona ha dicho eso del scrapping y así como, vale, ya está, me voy de aquí, ¿sabes? Porque, o sea, a día de hoy hay gente que sigue pensando en estas cosas y es como, claro, es que te den a más gente que al final lo que hace Facebook, lo que hace, o sea, y si es orgánico todavía dices, bueno, es un montón de gente, les vas a molestar, que yo no lo veo nada bien, pero no te gastas el dinero, te gastas el tiempo, que tampoco lo veo nada bien. Pero ya si es con dinero, con publicidad en Instagram y en Facebook, es como piensa que estás pagando dinero porque te traigan a un montón de gente que muy seguramente no es tu público ideal. Entonces, al final estás tirando el dinero. ¿Cuál es la mejor solución? Pero ya te digo, o sea, la gente. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos a gente como que vaya en serio a largo plazo y cuando vas en serio a largo plazo, esto es lo que más sentido tiene. Es como empieza con orgánico, empieza a testear como, o sea, a ir afinando las cosas, empieza a que te den feedback personalizado y te vayan guiando poco a poco con un proceso para ir puliendo el perfil del cliente, para ir puliendo el mensaje, para ir puliendo la oferta y cuando encaje, ya ahí le metes publicidad. Y lo que dices tú, por ejemplo, o sea, tú ahora tienes como lo que decimos del pase dorado, ¿no? O sea, el vídeo y todo eso, pero eso yo entiendo que es como parte de lo que tú has aprendido haciendo llamadas con la gente. Claro, sobre todo es como lo que se habla siempre de resolver objeciones, de no sé qué, de no sé cuántos, pero sobre todo
tener claro qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa, mm, qué es lo que, pues, por así decirlo, sospecha Claro. y que esa persona incluso no sabe de sí misma, pues lo pones ahí en el vídeo y dice, ah, qué cabrón, este sabe lo que yo quería. Entonces es como, una vez ya pones eso, pues suceden cosas como que de tener un ratio de cierre de, pues, ¿cuánto llegó a ser? De un 5 o algo así, 5% que era poquísimo, pues cuando hacía llamadas con personas que no tenían realmente interés en esto, pues, bueno, a ver, esta semana no se va a mantener así nunca, porque nunca es un 100% de cierre, pero poder tener un 100% de cierre, ¿no? O sea, o un 50, un 30, que ya de por sí está muy bien, sobre todo cuando vendes a más de 2.000, más de 3.000 o lo que sea. Eh, entonces, claro, lo interesante es eso, es entender y decir, vale, esto si yo se lo pongo, o sea, es como el ejercicio que tú tienes que hacer es, vale, si yo le pongo esto a la persona, ¿realmente le va a interesar? O sea, ya de como conocerlo tanto como a tu familia, para decirle esto, pues, si tienes un hijo, ¿qué regalo le vas a hacer? Claro, Pues si no sabes qué regalo le vas a hacer, no le conoces tanto, claro, ¿sabes? claro. Qué buena Es un poco esa eso. analogía. Claro. Sí, sí. Vale, yo siempre digo que al final el contenido de los webinars, o sea, nosotros hacemos el paso dorado, que es como una versión más simple que los webinars, porque al final un webinar es como que, en mi opinión, es más como complejo y no hace falta tanto, sobre todo cuando tienes un buen producto, o sea, un buen programa o un buen servicio. Y yo lo que siempre digo es eso, es como al final lo que tú dices en las llamadas, que le repites a todo el mundo y que a la gente como que se le abren los ojos y dice, wow, nunca había pensado en eso me encanta, eso sí que me resuelve los problemas. O sea, eso es lo que después tienes que poner en tu vídeo de ventas o en tu contenido automático. Pero claro, necesitas hacer llamadas o necesitas tener cierto entendimiento de tu cliente y cierto input, ¿no? De haber hablado con gente y que te hayan contado cosas para ver el patrón. Y lo que dices tú, o sea, eso de conocer mejor a tu cliente de lo que ellos se conocen, se consigue hablando con un montón de ellos y viendo el patrón. Y es como cuando ves, mira, todas estas personas, el problema común que tienen es este. Y todos lo intentan solucionar con A, pero realmente es mucho más efectivo B. Entonces, cuando tú le explicas eso, si es ese perfil de personas como, ¡hala! Eso es justo lo que a mí me pasa. Entonces, ahí es cuando conectan y cuando quieren trabajar contigo. Vale, qué guay. Pues a ver, sí, la automatización, a ver si tenemos aquí apuntadas más cosas. De automatización sí que se me ocurren cosas, pero Vale. bueno, lo que tú Sí, digas, coméntanos, tío. coméntanos. Realmente de mentalidad, Pues o sea, vamos a saber cuánto tiempo llevamos. sí, creo que llevamos como una hora ya. Vamos a Pues, tener que fraccionarlo. joder, pues entonces eso es buena señal, eso es que está fluyendo todo. Vale, pues si quieres hablamos un poquito más de, porque Como realmente quieras. si quieres añadir, o sea, si quieres comentarnos la automatización así rápido, porque mentalidad creo que llevamos toda la charla realmente, Mm, o sea, es muy difícil separar mentalidad de estrategia, o sea, porque al sí, final, sí. cosas, por ejemplo, de las llamadas hemos hablado mucho de mentalidad, si quieres después tocamos por encima mentalidad y Sí, ya sí. vamos. Vale, pues de automatización. Claro, pues a ver, yo lo que más veo importante es como, vale, ¿qué acciones tengo que hacer de forma repetida para tener un proceso replicable, ¿no? Por así decirlo. O sea, en caso de captación, pues oye, dónde busco los perfiles? ¿O cómo hago para que los anuncios me funcionen? ¿O cómo hago para que me agenden llamadas con emails o lo que sea? Pues sobre todo entender que no se trata de buscar como la clave que me va a hacer facturar este mes, sino entender cuál es el proceso que me va a hacer facturar durante varios años. Claro, Y durante esos meses pues tendrás que ir optimizando, ¿no? Entonces, fraccionándolo un poco, pues tema de automatización en cuanto a captación, pues lo primero, muy importante, el tema del orgánico, que empieces por ahí, ¿no? Por saber cómo generar, pues si no sabes cómo llevar a una persona de que no te conoce una llamada, es muy importante que le vendas. O sea, sí, porque realmente es que no le conoces y si no le conoces, realmente claro, no sabes cómo atraerle, ¿no? Luego, automatización por anuncios. Bueno, como eso ya lo conocía, en lo que es parte de funnels tampoco me has ayudado mucho, pero sí que a nivel de profundidad sí que hemos mejorado mucho ese proceso, ¿no? Pues para tenerlo optimizado y demás. Y luego, sobre todo, lo que más ha cambiado en cuanto al tema del servicio es, oye, yo había procesos, pues yo hago embudos o anuncios o lo que sea, en los que yo siempre necesito unos datos específicos para que las cosas funcionen. ¿Y qué era lo que pasaba? Que yo pues siempre hacía como ese mismo proceso, que sí más o menos lo tenía del punto A al punto B, lo tenía claro, pero no estaba optimizado de tal forma que yo, por ejemplo, un cliente no me llevase más de 10 horas, por ejemplo. Y que fuese de una forma que ya no solo que me lleve menos tiempo, sino que
que sea organizado, que yo pueda ir al Google Drive y no sea como un mogollón de Words, de a ver dónde tengo esto, sino que, oye, en esta casilla me has rellenado esto, oye, me pide factura, vale, me has hecho la plantilla, no sé qué, o sea, porque al final es como todo de tal forma que no te puedan exigir nada sin que ellos cumplan con su parte. Entonces, eso para mí ha sido como un cambio brutal desde hace unos meses, sobre todo porque al final es como te puedes ir a dormir tranquilo porque no se te va a olvidar nada, porque tienes como procesos también cuando ya lo has terminado de cómo hacer, qué pasa si sucede esto, qué pasa si sucede lo otro, como mucho más optimizado, ¿no? Porque al final esa es la palabra. O sea, si no tienes como un proceso replicable, todavía no he llegado al punto en que pueda delegar todo el proceso de que me hagan un embudo, pero bueno, está mucho más encaminado que como antes, ¿no? Que era mucho más difícil. Es sobre todo como a cambiar de mentalidad de hacer las cosas cuando me vienen, ¿no? A decir, voy a montar lo que decíamos, vamos a montar un onboarding para los Claro. clientes, de que lo tengan todo como paso por paso, voy a montar como procesos para todo, para que cada vez que ocurra algo, como que Sí. haya un plan de acción de, mira, esto se soluciona de esta forma o esto se gestiona así, ¿no? Claro, y eso sobre todo te da mucha seguridad, aunque parezca una tontería, de, en primer lugar, meter a varias personas al mes, porque es que si no eres organizado, yo lo veo muy complicado que puedas como escalar a grandes cifras. Y luego, por otro lado, que es que qué tipo de resultados le vas a dar si no tienes como un mínimo de orden, ¿no? A ver, yo en mi caso, porque yo apunto hasta todo el Google Calendar, pues tengo ahí todo, o sea, al final es un poco, depende cómo seas tú. Y luego, por último, el tema de la automatización de ventas, pues bueno, sobre todo, en este caso sí que ahora tengo un closer que estamos empezando a trabajar y eso lo estoy probando todavía, pero bueno, eso como que sería una parte también de automatización que estoy implementando. Y sobre todo, pues lo más importante a nivel de automatización, entender qué es lo que tienes que hacer, básicamente, para que te compren. Pues sería como así de simple, pero entender qué es lo que tienes que hacer y por qué no vendes cuando no vendes, sino depender como de un agente externo y de saltar por los aires, ¿no? Cualquier, ¿sabes? Eso. Bueno, vamos, o sea, si quieres añadir como algo más de mentalidad, y yo creo que ya vamos a ir. Sí, yo esto quiero hacer un vídeo que voy a empezar ahora también con YouTube o no sé si lo subiré a Instagram, pero sobre todo una de las cosas que veo que bueno, al final cuando ya llevas tiempo en esto de negocios y más, ya vas viendo a gente pues que a lo mejor se queda un poco por el camino o que le cuesta más del tirón. Yo veo que es muy importante la mentalidad de la diferencia que esto lo aprendí de ti hace unos meses, de no es lo mismo abdicar que delegar. O sea, porque yo sí que he tenido clientes que lo que quieren es abdicar por completo. No quiero dar nombres y realmente me da pena de la gente que quiere como abdicar porque cuando no tienes resultados es muy frustrante y a la vez es como complicado porque no entiendes por qué suceden cuantas cosas y al final, si no entiendes, si tratas de buscar un agente externo que te solucione la vida por pagarle 3.000 euros, obviamente tú tienes que crear un negocio y el negocio es delegar a largo plazo. Pero si es que si tú no entiendes ni cómo generar 2.000 euros al mes, ¿cómo pretendes pasar de no generar nada a 10.000 al mes? Sin ni siquiera entender cómo se vende. O sea, porque no es cuestión de ver la píldora mágica que me va a nivel de marketing que me va a hacer vender más, que es que es muy atractivo eso y al final nosotros también lo podríamos hacer, pero lo importante es entender cuáles son las bases de por qué funcionan las cosas, que lo entiendas y que lo sepas replicar, porque conozco gente, oye, y ya para terminar, que ha probado varios traffickers, ha probado varias personas que te dicen, vamos a llegar a las 6 cifras, que han sido clientes o que no, pero o que me dicen, oye, pues he probado Facebook Ads y no me ha funcionado. Al final es como no puedes llegar a un... Esto es un poco, a mí me gusta entrenar mucho. Si tú no entiendes cuándo, o sea, por qué engordas o por qué ganas músculo, en la vida vas a poder llegar a tener un buen físico o incluso pues temas de bienestar mental también, ¿no? Eso es un poco parecido. Entonces, principalmente yo diría eso, que busquen como entender el proceso, que a corto plazo es menos atractivo, sí, obviamente, pero es que ya no solo lo vas a poder utilizar con un negocio, lo vas a utilizar con el... Porque entiendo que la gente que vea esto quiere crear varios negocios o uno que le dure mucho O sea, tiempo. por una parte, entender el proceso y después, sobre todo, como si tienes feedback externo, porque al final, por ejemplo, yo veo una cosa que le pasa a mucha gente es como, o sea, el primer paso es como entender el proceso, pero después hay mucha gente que es como que acaba como rollo en loop, ¿no? Es como que Sí, apegan al proceso, que eso está bien,
toman acción, pero les cuesta mucho como a lo mejor entender como los problemas, o sea, cuáles son los problemas, sobre todo por la Claro. parte emocional, porque a veces tenemos como emociones que de alguna forma como que nos ciegan, o hay como, o sea, de hecho esto, yo siempre digo que verlo en nosotros es, o sea, es difícil, pero verlo en algún amigo, siempre vemos como Sí. un amigo que dice, joder, si siempre hace A y realmente con que hiciera B le iría bien, ¿no? Pero a nosotros nos cuesta verlo, entonces es como, Sí, sí. tú te pones a hacer de forma que cada vez que alguien te dice, oye, mira, desde fuera, no te estás dando cuenta, pero no es A, es B. Y es como, vale, o sea, obviamente por ejemplo, tú esto lo haces muy bien, que es como esa predisposición a recibir el feedback y tú como lo que has dicho antes también, de autoanalizarte, de decir, vale, pues es verdad que puede que sea esto, ¿no? Pero creo que al final es como que van de la mano, porque al final también, yo creo que es lo que mucha gente se cansa del proceso por eso, porque es como que empieza a tomar acción, empieza a hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, pero claro, no tiene el suficiente criterio como en programación neurolingüística le llamamos estando asociado, ¿no? O sea, al final tú cuando estás asociado es cuando estás como en primera persona y disociado es como en tercera persona. Y es como una tercera persona siempre te ve mucho más fácil. Por eso nos pasa con el amigo. Sí, sí, sí. Porque nosotros no tenemos las emociones de nuestro amigo. Entonces de fuera es como muy obvio y es esto. Pero el amigo no lo ve porque está ahí, ¿no? Entonces eso creo que son como las dos de la mano. Pero sí, 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 súper importante. Genial. Vale, Bueno, vale. una cosa ya, y ya sí que sigo, llevamos mucho, que es que justo la conversación que tuve con una persona también que está en el mentoring, que sí que logra ventas y demás, pero falta como ese punto de automatizar todo. No se trata de ver, por ejemplo, a referentes del sector, que sí, que está muy bien que veas referentes y lo que funcione y lo que no, pero no se trata de decir, vale, este factura 10 millones, voy a hacer exactamente lo mismo y yo voy a facturar 10 millones. O ahora veo a esta persona que está haciendo mucho dinero y voy a hacer exactamente lo mismo. Te pongo un ejemplo, que quiero facturar 50.000 al mes, vale, voy a plagiar exactamente cuál es su cuenta de Instagram o cuál es la estrategia de eventos presenciales o online que está siguiendo, se la replico y demás. Digo, que sí, que entiendo que al final tienes que replicar el éxito y demás, pero tienes que entender por qué funciona eso y lo único que necesitas para generar clientes es una fuente de tráfico, un sistema de conversión, por así decirlo, de captación y conversión y luego entregar el servicio, el programa que tú hagas. Y es tan simple como eso, lo quieras llamar, para captar clientes, retos, eventos, webinars, masterclass, pase dorado, como lo quieras llamar, pero lo difícil es que lo entiendas y que lo hagas bien. Y es eso. Y ya está. Vale, ¿qué le dirías, por ejemplo, a personas que tienen como dudas de hacer lo que tú has hecho, de hacer el proceso de trabajar con un mentor, de que te guíe, de hacer todo eso? Um, ¿Qué tipo de dudas tendría la persona? Sí, por ejemplo, a tu yo de cuando empezamos, cuando hicimos esa primera Vale. llamada y te dije, oye, mira, estás vendiendo súper barato, no tienes como automatizado, o sea, no tienes sistematizado, ¿sabes? O sea, ¿qué le dirías a esa persona que a lo mejor tenía dudas? Vale, a ver, es que sobre todo, si tú ves que tienes el problema y no sabes cómo solucionarlo por ti mismo, realmente no veo como otra opción que no sea invertir en alguien. O sea, yo se lo veo bastante claro en ese aspecto, a no ser, o sea, porque yo sí que veo que al final, pues con programas que tú veas, puedes mejorar. O sea, eso sí que lo opino. O con vídeos, o sea, yo he mejorado mucho en tanto negocios como en otro aspecto, simplemente vendo vídeos, pero realmente lo que estamos hablando de crear activos es muy poco probable que lo hagas si simplemente compras un programa, te valga 500 o te valga 1.000 euros, pero si no tienes como una persona que te ayude de forma grupal o individual, es que no lo haces, porque tú al final, tu tendencia va a ser como si no te funciona A, giras directamente a B y vas a ser como una olla a presión que en cuanto no funciona algo, estalla. Eso que acabas de decir es súper importante, porque yo eso sí que lo he visto en los alumnos, que Sí, es como tú haces A y a lo mejor no es 100% ahí, es un poquito ahí. claro, Pero es ajustar, y tal tiendes como esto no, lo opuesto, no, lo opuesto. Y es como claro, el objeto brillante, ¿no? De ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y a lo mejor es como, tío, claro, estás en el camino correcto, simplemente es como que no es así, es un poquito más para allá y llegas. Y eso es muy difícil, como, ya, eso es verdad. claro. Y al final que ten en cuenta que las personas que vayan a acceder no estarán haciendo, o sea, no estarán en su situación ideal, por lo tanto también hay frustraciones, hay situaciones en las que no estás contento y al final al no estar en un estado tuyo más en equilibrio, si lo quieres llamar así, la tendencia a tomar malas decisiones suele ser más alta, ¿no? Entonces, es importante que
que te sepas observar, porque al final es tu negocio, obviamente, y tienes que hacerte responsable de eso, pero si tienes una persona que te ayude, es más fácil y va a ser mucho más rápido, menos lo que yo veo. Vale, pues yo creo que ya llevamos un buen rato, creo que ha quedado brutal, así que si te parece lo dejamos aquí, ¿no? Sí, Y sí, genial, creo que ha quedado una masterclass brutalísima. de Así que lujo. gracias, Alex, por esto. Encantado.